Hola, buenos días, Juan Carlos. Pues sí, hablamos de este asunto porque es un tema amplio y que, bueno, sigue en el candelero porque, bueno, es algo que afecta a muchos ciudadanos y ciudadanas de manera diaria y muchos de ellos incluso no saben a dónde A dónde dirigirse, cómo dirigirse, hacer y claro. demás, ¿no? Pues por eso, por este motivo, hoy está con nosotros José Antonio Aldaiturriaga. Buenos días, bienvenido. Buenos días. José Antonio, de Consumidores Europeos en Acción, Sí. bueno, que ha puesto en marcha una interesante campaña informativa a través de la Diputación de Cádiz, del área de consumo, con el objetivo único y exclusivo de orientar e informar a los ciudadanos sobre este tema. ¿No es así, José Antonio? Pues sí, desde el mes de diciembre que salió una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dándole la razón a los consumidores en el derecho que tienen a considerarse que en sus cláusulas, en sus contratos hipotecarios, en la compraventa de viviendas de los últimos años, se han incluido cláusulas abusivas y que han supuesto un gasto superior al que tendría que haber pagado los consumidores, y su derecho a la devolución de las cantidades con sus intereses correspondientes. Pues la Administración, en este caso la Diputación Provincial de Cádiz, ha concertado con todas las asociaciones de consumidores que trabajamos y que estamos instalados en la provincia de Cádiz, como son Facua, como Unión de Consumidores, como en la asociación, la Federación de Amas de Casa y nosotros, Consumidores Europeos en Acción, una serie de charlas en toda la provincia de Cádiz, en los diferentes municipios, para atender las dudas de los consumidores que hayan sido afectados por este tipo de hipotecas y que, sin duda alguna, pues tienen el derecho a la recuperación de las cantidades que en estos momentos se pueden calcular fácilmente y que tienen las entidades bancarias que devolvérselas. Bueno, paso a paso, lo primero que hay que hacer por parte de los ciudadanos es saber si precisamente nuestra hipoteca se encuentra afectada por algún tipo de cláusula abusiva, ¿no? Claro, es cierto, porque no todas las hipotecas tienen cláusulas abusivas. Las cláusulas abusivas fueron incluidas en las hipotecas a partir del inicio de la crisis económica, un par de años antes, porque sin duda alguna las entidades bancarias ya tenían datos que nosotros como consumidores no teníamos adelantados sobre la situación económica que se preveía y que supuso, y que al final a cabo se confirmó, de que iba a haber un bluff en el mundo inmobiliario, en las hipotecas, el impago de las hipotecas, y ellos empezaron a incluir una serie de cláusulas que garantizaban que, pese a que bajase mucho el dinero o que la situación económica fuese mal, ellos se garantizaban un mínimo, cosa que sin duda alguna, cuando se ha producido, al contrario, no se ha y de hecho se está produciendo en estos momentos, el beneficio no va al consumidor. Por lo tanto, mediante una serie de reclamaciones, tanto por parte de las asociaciones de consumidores como por parte de diferentes jueces, se han conseguido que la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, finalmente, y con bastante retraso, en el sentido, digamos, de que incluso el Tribunal Supremo Español no dio definitivamente toda la razón a los consumidores, pero sí el Tribunal Europeo, pues ahora pues somos los consumidores los que tenemos que tener el beneficio de que ese dinero que se nos ha cobrado de más en las hipotecas o los perjuicios que nos han podido suponer, pues evidentemente resarcirnos. Bueno, pues una vez que comprobamos que nuestra hipoteca puede estar, pues bueno, en este caso afectada por algún tipo de cláusula abusiva, que también en este caso aquellos que no sepan si es así, Claro, pueden solicitar ayuda en este caso a través de la OMI, la Oficina Municipal de Información al Consumidor, que se encuentra en las dependencias municipales de la Plaza Juan Carlos I. Si no saben si su hipoteca está afectada, también pueden solicitar en primer lugar eso, naturalmente, ayuda, ¿no? sobre todo porque es un mundo muy complejo. De hecho, en estas charla que estamos dando en varios municipios de la provincia de Cádiz, se nos acercan personas que ya tienen pagada su hipoteca de tiempo y quieren revisar si tienen a lo mejor ese tipo de hipoteca. Y vemos hipotecas realizadas a lo mejor en el año 2010 aproximadamente, y son 5, 6, 7 folios. A partir de que se empezaron a complicar las hipotecas, nos hemos encontrado con hipotecas de 10, 15, 20 folios que lo que hacen es enrevesar mucho más el lenguaje jurídico, sobre todo precisamente para enmascarar este tipo de cláusulas que no son fáciles de encontrar. Por tanto,
no son fáciles de encontrar por un profano, por una persona que no es especialista en el tema. Por eso nosotros siempre estamos aconsejando, no en este caso, en todos los casos, cuando alguien va a firmar un contrato con alguna empresa o con un comercio o cualquier tipo de contrato, y más que va a ser el contrato más importante que muchas personas vayan a firmar en su vida y que va a tener una repercusión de décadas y de años, incluso para generaciones a generaciones futuras, pues que se dejen asesorar por quienes verdaderamente tienen conocimientos legales para poder detectar este tipo de cuestiones. Y plantearles que este asesoramiento no tiene por qué ser costoso para los bolsillos de los consumidores, porque ya como tú bien has dicho, existen servicios públicos que te pueden orientar sobre estas cuestiones, que son precisamente las oficinas de información al consumidor, como son las asociaciones de consumidores que tenemos convenio o bien con la Junta de Andalucía o con la Diputación Provincial de Cádiz, o la propia Administración por diferentes aspectos, digamos, oficinas que pueda tener de atención al ciudadano, lo que sea. Por lo tanto, el hecho de que tenga la necesidad de que se le revise este tipo de cuestiones no tiene por qué suponerle al consumidor, en principio, un gasto. Sí es cierto que hay profesionales, como los despachos de abogados libres, que evidentemente están, entre otras cosas, para eso, ¿no? Pero evidentemente eso ya también supondría un gasto para el consumidor, pero bueno, más que un gasto sería una inversión, porque al final eso también lo va a recuperar, ¿no? Para llegar a ese punto en el que necesitemos de un profesional para reclamar al banco, antes hay unos pasos a seguir en el caso de encontrarnos con una de estas cláusulas. Cuando ha salido la sentencia, a partir de ese momento, pues ha saltado las alarmas, porque estamos hablando, en principio, se calcula, hay cálculos incluso que hablan de 4 millones de afectados, porque son las 4 millones de hipotecas que se han realizado en estos años a partir del inicio de la crisis 2007 hasta esta fecha. No todas las hipotecas tienen cláusula al suelo, eso también hay que reconocerlo. Por eso hay que detectarlas por profesionales, y lo primero que tienen que hacer, el gobierno central ha puesto en marcha un sistema que es voluntario, que hay que reconocerlo, es voluntario por parte de ambas partes, de mediación, en el que fijaba una serie de fechas. En este caso tenían un mes, desde el 21 de marzo, desde el 21 de enero, que se hizo público el decreto, al 21 de febrero, tenían un mes las entidades bancarias para organizar internamente sus procedimientos para atender a los afectados, a las personas que hayan tenido hipotecas con esa entidad bancaria. Ese plazo ya ha pasado, con lo cual al día de hoy tienen que tener todas las entidades bancarias un sistema en cada una de las sucursales de atención a estos afectados. Algunas lo hacen con más cariño, otras lo hacen con menos cariño, pero lo cierto es que tienen esa obligación. Y el consumidor nosotros lo que le aconsejamos es que si quiere entrar en este sistema de mediación, tiene 3 meses, un procedimiento de 3 meses, en el que primero tiene que solicitar a la entidad bancaria los datos que se calculen en su hipoteca, que tienen que ser devueltos, que esa información se la tiene que facilitar la entidad bancaria, y con esa entidad bancaria el consumidor tiene que decidir si acepta o no acepta la cantidad. ¿Por qué? Porque también es cierto que es un tema tan complejo que se han puesto en marcha, incluso por la propia administración pública, por la Junta de Andalucía, por diferentes ayuntamientos, por asociaciones de consumidores, sistemas de cálculo para calcular exactamente cuál es la cantidad que le correspondía a cada hipoteca, porque también es cierto que cada hipoteca es un mundo. No hay 2 hipotecas iguales, porque no hay 2 cantidades iguales, porque no son 2 fechas iguales, y no todas tienen todas las cláusulas abusivas correspondientes, con lo cual hay que hacer un cálculo específico de cada una de las hipotecas, y hemos detectado de que poniendo los mismos datos en diferentes simuladores no suelen dar las mismas cantidades, por lo tanto también hay cierto margen de error. Naturalmente nosotros decimos que si ese error que se calcule no es excesivamente grave, en el sentido, digamos, de que estamos hablando de 100 euros para arriba, 100 euros abajo, pues evidentemente es mucho más cómodo recuperar ese dinero que no tener que pleitear o ir a un pleito con la entidad bancaria. Pero lo que sí es cierto es que en el caso de que esa cantidad se fije, el consumidor la acepte, la entidad bancaria, aceptado ya por parte del consumidor, tiene la decisión de si la acepta o no la acepta. Evidentemente, si no la acepta,
hay que ir a el procedimiento ya judicial, que es mucho más lento y más costoso. Y evidentemente ahí sí hay que ir con un abogado y con procurador, y es un procedimiento judicial como otro cualquiera. Pero en el caso, digamos, de que esa cantidad al final pues el consumidor la acepte, se la tienen que dar en metálico. ¿Por qué? Porque estamos detectando cómo entidades bancarias están intentando negociar el hecho de que en vez de dárselo en metálico, pues se lo dan en otro tipo de producto, o se lo dan en seguro, o incluso, y ya es una decisión del propio consumidor, puede también llegar a un acuerdo de que esa cantidad sirva para acortar o la vida de la hipoteca o la cantidad mensual que cada uno es. También, cuando se le haga esa oferta al consumidor, nosotros le planteamos o le aconsejamos que vaya asesorado, para evitar que haya unos cálculos que al final no correspondan con la realidad. Porque sin duda alguna, bueno, pues se están dando casos de vamos a hablar de malas prácticas bancarias. Y sin duda alguna, pues el consumidor en este tipo de casos no está en igualdad de condiciones con la entidad, porque no todo el mundo conoce o está, digamos, habituado a los cálculos hipotecarios o a las cláusulas legales que puedan suponer a lo mejor que tus derechos no se estén defendiendo. Por eso hay un sistema público y gratuito que está a disposición de los consumidores. Por tanto, yo creo que el primer y el más importante consejo que tenemos aquí, del que estamos hablando, es asesoramiento, sobre todo. Sin duda alguna. Y sobre todo no firmar nada porque no hay prisa. En el sentido, digamos, de no tener que firmar en otras ocasiones. El hecho de dar este tipo de charlas nos sirve a nosotros más que para darle la charla de recibir información de cómo se está desarrollando el procedimiento. Y estamos viendo cómo hay algunos abusos importantes. En el caso de ayer o antes de ayer estuvimos no vamos a decir la ciudad, un municipio gaditano en el que un señor se acerca a su entidad bancaria X y pide la reclamación. Y no solamente no le dicen que no tienen derecho a la devolución de la cantidad correspondiente, sino que le hacen un seguro de vida y le dan una tarjeta, con lo cual tiene más gastos. O sea que es que hay casos bastante sangrantes, con lo cual lo que hay que hacer es intentar es ir asesorado, informado. ¿Por qué? Porque la precipitación nunca es buena. Y sobre todo, ellos tienen una capacidad legal, ellos tienen un asesoramiento jurídico y económico que evidentemente no están en igualdad de condiciones a las que podamos tener nosotros. Pero nosotros lo que sí también tenemos el derecho es ir con nuestro asesoramiento y sobre todo no firmar nada que no tengamos claro que pueda ser en contra de nuestros intereses. Y una de las cláusulas que se están intentando firmar por parte de las entidades bancarias es la renuncia durante el periodo, digamos, del procedimiento del decreto del gobierno de mediación, renuncia al derecho a ir al sistema judicial. Cosa que a nosotros nos parece que no puede ser porque es ilegal, porque uno no puede ceder o no puede renunciar a un derecho que va a tener siempre, que es la vía judicial, ¿no? Pero tanto, lo importante de este tipo de cosas y un tema tan complicado y complejo como esto es ir asesorado. Bueno, pues yo creo que con eso nos tenemos que quedar, con el asesoramiento. No hay prisas porque los plazos son amplios, como decíamos, Antonio, tenemos 3 meses desde el primer contacto que realicemos con la entidad bancaria hasta que, si llega el caso y es necesario, tengamos que iniciar un proceso judicial. También, y para terminar, si me permite, lo que quería comentar es lo siguiente. Estamos escuchando noticias e informaciones que se están difundiendo por diferentes colectivos profesionales. Al principio los ciudadanos pensaban, los afectados pensaban que esto era un procedimiento inmediato, que tú ibas al banco y te devolvían el dinero inmediatamente. Esto es un proceso lento, va a ser lento. Se está hablando, incluso se están haciendo prácticas por despachos de abogados bastante agresivas de que no le va a costar dinero, esto va a ser gratuito, rápido, no sé cuánto. No nos dejemos embaucar por campañas fuertes de comunicación que lo que pretenden, desgraciadamente, es aprovecharse económicamente de una situación
económica que ha surgido, ¿no? Porque estamos hablando de mucho dinero que se está moviendo. Por tanto, no precipitarse a la hora de tomar la decisión. Eso es. Y después, otra cosa que quería comentar, inmediatamente 3 días después salió otra sentencia que afectó también a los consumidores hipotecados, que son, que ponen en duda, o bueno, en este caso, que da la razón a los consumidores, en que en el momento de la formalización de las hipotecas, se produjeron, en la mayoría de los casos, los gastos atribuidos al comprador, en este caso a nosotros. Ese tema iba a Ese es el segundo asunto, que ya se están, digamos, uniendo, porque ya digo que la sentencia fue prácticamente inmediata. Por lo tanto, todas las hipotecas, en este caso no hay duda, porque todas tienen ese tipo de gastos, que hayan sido atribuidas los gastos que son, y si me permite, los compruebo para no equivocarme, que son exactamente... Esto de las nuevas tecnologías también tiene su lentitud a veces, ¿no? Que son las cláusulas abusivas, que estamos hablando, de control de transparencia y control de abusividad, las cláusulas suelo, intereses moratorios, vencimiento anticipado, atribución de gastos de la operación al consumidor, contratación, etcétera. Todo tipo de gastos que hayamos tenido por el hecho de la contratación de la hipoteca y que hayamos soportado nosotros, tenemos derecho a reclamarlos. Incluso hasta si la hipoteca ya está pagada. Por lo tanto, también en las oficinas de información al consumidor, en las asociaciones de consumidores o en los propios profesionales pueden asesorarse, porque eso es un derecho aparte de las cláusulas abusivas y que también es una cantidad económica que nos corresponde y que evidentemente tenemos que reclamar. Que puede ser importante. Pues sí, pues con eso nos quedamos. Tomarse el procedimiento con calma, informarse de manera correcta, además de manera gratuita, que es algo interesante, porque bueno, el único objetivo que tienen estas asociaciones de consumidores, en este caso, pues es orientar al consumidor la consecución de, de sus objetivos y de manera pues lo más satisfactoria para él. Respetar los plazos, como decimos, sin prisa y por supuesto, bueno, yo creo que en este caso felicitaros por esa labor que hacéis, porque es una labor importante que el ciudadano sepa que tiene ahí un apoyo, un lugar al que dirigirse y que además le tramitan, en este caso, pues le ayudan en toda la tramitación del proceso, que para muchos es, bueno, un mundo aparte, ¿no? Claro. Si me permite, puedo hacer una cuña de la asociación. Cualquier duda que pueda tener, aparte de la Oficina de Información al Consumidor, pues pueden ponerse en contacto con nosotros por nuestro correo electrónico, que es muy sencillo, consumidores.europeos@gmail.com. Pero también hoy día, después de la invención de la rueda, lo más importante que hay en la civilización es el es el Google. Metiendo consumidores europeos en acción en el Google, nos tienen ahí perfectamente. Estáis realizando charlas por diferentes localidades de la provincia. ¿Cabe la posibilidad de que a lo mejor en algún momento... Nosotros estamos a disposición del Ayuntamiento de Chipiona, de la OMI, para en estos días, si hay una petición, si los afectados se dirigen a la OMI y hay un número suficiente de personas que quieran que vayamos a atenderla e incluso a orientarle en esa documentación, porque nosotros tenemos nuestro propio formulario que nosotros aconsejamos que sea el formulario que se presente y que sean los consumidores los que se adelanten a la entidad bancaria al documento que precisamente ellos le presentan. Pues ese formulario nosotros de forma gratuita nosotros se lo entregamos y se lo orientamos para que se dirijan a su entidad bancaria, por lo menos con la garantía de que lo que va a firmar no va a ir en contra de sus intereses ni de sus derechos. Pues muchísimas gracias Nada, por estar aquí ustedes. y informarnos de... Y a vuestra disposición. Muchas gracias. Nada.